Hola, buen día. Mi nombre es Carolina y les voy a hablar sobre un tema muy interesante. Facultades del Congreso en materia de guerra, de la clase de Derecho Constitucional 2. Los actos que conducen a la guerra los vamos a presentar a lo largo de esta presentación en 3 fases. La primera tenemos como iniciativa, la segunda declaración y la tercera en terminación. La iniciativa de guerra. La regla general que consagra el artículo 71 consiste en conceder la iniciativa de leyes y decretos al presidente, senadores, diputados y legislaturas de los estados. Esta regla general tiene algunas excepciones, pero el caso de la iniciativa de guerra no es una de ellas. Dicha facultad corresponde al presidente tomando en cuenta que es él quien maneja las relaciones exteriores. En nuestro artículo 89 constitucional, en la fracción octava, nos menciona que el Congreso no puede declarar la guerra si no es en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. Es decir, la resolución del Congreso requiere de la actuación previa del Ejecutivo. Pasemos a la declaración de la guerra. La fracción doceava del artículo 73 faculta al Congreso para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. La fracción octava del artículo 89 faculta al Ejecutivo para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos. Nuestra Constitución habla de 2 expresiones que parten de la declaración de guerra. En el primer punto, declarar la guerra. El que la declara reconoce la responsabilidad del conflicto. Y en segundo, declarar un estado de guerra. En 1942, México entró en la contienda contra su propio deseo y como no le correspondía la responsabilidad por ser el agredido, se declaró solamente en un estado de guerra. Terminación de guerra. La guerra concluye habitualmente con un tratado, lo cual corresponde al presidente de la República con aprobación del Senado. Para la declaración de guerra existen ciertas prevenciones, lo que no sucede respecto a su terminación. Como instrumentos indispensables para hacer la guerra deben considerarse el Ejército y la Guardia Nacional en la tierra, la Marina en el mar y la aviación en el aire. El Ejército lo levanta, sostiene y reglamenta el Congreso de la Unión y dispone de él libremente el presidente para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El Congreso da reglamentos para organizar, disciplinar y armar la Guardia. Los gobiernos de los estados la instruyen. El presidente carece de libertad de mando respecto a la Guardia y solo podrá disponer de esta si el Senado lo autoriza. El Ejército es una institución federal en cuya instrucción y mando tienen total injerencia el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Son obligaciones de nosotros como mexicanos en materia de guerra alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Esto antes mencionado nos lo establece nuestro artículo 31 constitucional en su fracción tercera. Espero y este video les haya ayudado poquito, ya que es un tema muy interesante e importante para nosotros. Gracias por su atención.